nucleares. Hoy día nos va a dar la ponencia el doctor Pau Aragón de Jóvenes Nucleares, que es graduado de Física de la Universidad de Barcelona y máster en Ingeniería Nuclear por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente realiza su tesis doctoral en el campo de los combustibles nucleares avanzados en la Unidad de Seguridad Nuclear del CIEMAT. Además, eh, además es el vicepresidente de Jóvenes Nucleares. Y bienvenido, Pau, y adelante, todo tuyo el tiempo. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias. Empezaré dando las gracias al comité de este maravilloso congreso que nos habéis invitado por segundo año, en la segunda edición. Muchas gracias por invitarnos, de verdad, en nombre de todos Jóvenes Nucleares. Es, Os agradezco también que me hayáis dado la oportunidad de presentar el primero. Aquí en España son las 12 de la noche y mañana tengo que madrugar. Así que, lamentándolo mucho, voy a empezar pidiendo disculpas porque no me voy a poder quedar a ver a los ponentes que van a seguir a continuación, pero de verdad que me encantaría. Esta ponencia se aleja un poco del mundo técnico, de la física, la ingeniería nuclear, que probablemente muchos conocéis, para contaros cómo hacemos para que el público general, el público que no dispone de los conocimientos básicos de esta tecnología, de esta ciencia, pues pueda entenderla, porque al final es un tema de actualidad, es un tema muy importante. Como presentaremos a continuación, está estrechamente relacionado con el futuro energético de nuestra sociedad, del mundo, y por tanto es nuestra obligación como trabajadores de este sector también transmitir ese conocimiento, parte de él a la población. Entonces yo voy a hablar de divulgación científica y en particular de cómo lo hacemos en Jóvenes Nucleares. Espero que funcione el cursor. Y para empezar os tengo que contar un poquito qué hacemos, cuáles son nuestros objetivos, quiénes somos y para los que nos conozcáis, para los que no nos conozcáis sobre todo. Somos una organización sin ánimo de lucro, somos profesionales, en concreto, o estudiantes o profesionales que llevamos poquito tiempo en el sector, que hacemos esto en nuestro tiempo libre y nos alimentamos de nuestra sociedad madre, que es la Sociedad Nuclear Española. Y como decía, insisto, nosotros esto lo hacemos de forma completamente altruista después de nuestros trabajos remunerados durante el día. Básicamente aquí aparecen cuatro mensajes, pero tenemos tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, como decía al principio, es la divulgación sobre ciencia y tecnología nuclear para el público general. La segunda es facilitar la incorporación de esos estudiantes o jóvenes profesionales al sector nuclear. Tratamos de ser un puente entre la finalización de los estudios y la inserción al mundo laboral. Y por último, tratamos de favorecer la transferencia de conocimiento entre la generación más senior de este sector y nosotros, que esto es muy importante, sobre todo en el panorama que se nos presenta. Algunos de vosotros probablemente ya sabréis que efectivamente las proyecciones de construcción de centrales nucleares son optimistas a nivel global. Se van a construir centrales nucleares, pero hay muchos países que no construyen una desde hace por lo menos 20 o incluso 30 años. Es muy importante que esa transferencia de conocimiento sea ágil para que no se pierda el conocimiento de construir, por ejemplo, esas centrales. Nosotros estamos sobre todo en esos tres objetivos, los cuales voy a ir detallando más profundidad durante la presentación. Y aquí me paro un momento a contar por qué somos necesarios y por qué es necesario que más organizaciones como nosotros, desconozco si en Bolivia hay alguna similar, pero ¿por qué sería necesaria una asociación como Jóvenes Nucleares? Pues bien, el primer argumento, solo voy a presentar uno en realidad, está todo relacionado en por qué vivimos en una emergencia climática. Lo que estamos viviendo hoy en día con las emisiones de CO2 al ritmo que se han ido emitiendo durante las últimas décadas nos ha llevado a una situación que es la que se muestra en la gráfica. La gráfica muestra cómo debe de ser la reducción drástica de emisiones si queremos cumplir con el criterio establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Y he marcado con un punto rojo aquí arriba, no sé si se ve mi cursor, pero en un punto rojo veréis
dónde estamos ahora mismo. Nosotros deberíamos seguir la curva de color más oscuro que baja con la pendiente más empinada hasta abajo, si queremos reducir ese aumento de la temperatura por encima del 1,5%. Esto es para ilustrar simplemente que efectivamente se trata de una emergencia climática. No tenemos tanto margen de maniobra como a nosotros nos gustaría. Y es importante que nos pongamos ya las pilas en cuanto a esa transición energética, porque la siguiente imagen tampoco es muy esperanzadora. Eso es el consumo de energía primario en el mundo a lo largo del tiempo, distribuido según la fuente. Y como veréis, la flecha esta que he metido aquí en naranja, lo que muestra es el grosor acumulado, digamos, de gas, gasoil y carbón. Todos ellos combustibles fósiles, como sabéis, que son los principales contaminantes de nuestra atmósfera. Esto se tiene que revertir en muy poquito tiempo y, por tanto, lo primero para hacer todo esto es concienciar a nuestra población de la problemática que vivimos. Y ese es el objetivo de Jóvenes Nucleares. No pretendemos convencer a nadie, simplemente ofrecer las herramientas para que ellos mismos, las personas con su juicio crítico, puedan llegar a conclusiones que creemos que son las que la ciencia respalda, como son efectivamente vivimos en una emergencia climática y la energía nuclear debe ser una parte de la solución para cambiar el rumbo de esta situación. Para gestionar todas las actividades que os comentaré a continuación, nuestro núcleo duro se conforma de 14 personas este año. Nos llamamos la junta directiva. Yo no soy muy jerárquico, sobre todo cuando estamos hablando del tiempo libre de cada uno, pero al final hay que designar coordinadores y establecer un poquito de rangos dentro de una organización que al final es muy, muy horizontal, de verdad. Sin embargo, bueno, aquí están las caras de todos nosotros, somos personas como cualquiera de ustedes y todo esto que hacemos en realidad no sería posible sin los más de 60 colaboradores activos que tuvimos en 2022, por ejemplo, o los más de 1.600 miembros que tenemos inscritos en nuestra base de datos y que son los que realmente forman parte de nuestras actividades. Y por supuesto, les animo a todos ustedes a que si se animan, pues que se unan a esta organización, sean del país que sean, porque esto es totalmente gratuito y si les interesa lo que hacemos, pues seguro que es una buena forma de estar en contacto con nosotros. Para que se hagan una idea de la cantidad, de la vorágine de actividades que organizamos, les he mostrado aquí tanto a nivel cuantitativo con un número como a nivel de ubicación en el mapa las actividades realizadas desde febrero hasta el 1 de septiembre de 2023. Solo en esos meses, lamento no tener la información actualizada a 27 de octubre, pero solo hasta el 1 de septiembre habíamos realizado 63 actividades con un total acumulado de un poquito más de 2.000 personas de público. Y como veis, están repartidas no solo en España, sino también estuvimos en Polonia, hubo actividades, esto era Eslovenia, el que veis ahí cerquita de Austria, pero también nos vamos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos también hicimos una actividad. Esto depende de los miembros que tengamos en nuestras bases en ese momento. Si alguno de ustedes, por ejemplo, se une a Jóvenes Nucleares y dice, yo quiero dar una charla en mi colegio donde estudié toda la vida, pues nosotros les proporcionamos una presentación tipo que vosotros podéis moldear a vuestro gusto y luego la podéis dar en vuestro colegio y esa actividad aparecería aquí con un puntito en Bolivia. Por supuesto, este congreso en el que, insisto, muchísimas gracias por invitarnos, pues en la siguiente charla que yo dé pues va a aparecer una bolita ahí en Bolivia. ¿Cómo nos organizamos? Para mover a tanta gente, insisto, 2.000 personas en los últimos poquito más de 6 meses, necesitamos organizarnos de alguna forma. Nosotros lo hacemos por equipos. En esos equipos distribuimos los miembros de nuestra junta directiva, pero luego, por supuesto, insisto, las bases son lo realmente importante y las que hacen posible todas esas actividades. Aquí veis cómo están distribuidos. Ahora voy a entrar en más detalle en cada uno de ellos, pero tenemos básicamente un equipo de comunicación, un equipo de divulgación técnica, un equipo que llamamos Nuclear en Fácil, que no deja de ser divulgación para todos los públicos, es decir, gente que no tiene
ninguna base, ni siquiera de nuclear, sino científica. Gente de letras, abogados, gente de recursos humanos, psicólogos o simplemente gente que se está en un bar tomando unas cervezas. Y por último tenemos un equipito también que se llama Procat, y esto nace de la necesidad un poquito de descentralizar. Al final la mayoría de nosotros vivimos en Madrid, en la capital de España, pero España pues, es un país relativamente extenso, y entonces necesitamos, por ejemplo, una región muy activa que es Cataluña. Necesitamos un equipo ahí que esté en el foco de las actividades que se realizan en esa región y por tanto tenemos un equipo que hace lo mismo que los otros tres, pero en una región específica. ¿Qué tipo de actividades se realizan en cada equipo? Pues en comunicación, y esto lo voy a detallar con bastante más detalle a continuación, dado que esto al final es una charla de divulgación. Pues bueno, aquí se elabora una estrategia de comunicación, se manejan las redes sociales, hay un noticiario que ofrecemos a nuestros seguidores para que estén al día de la actualidad nuclear y se crea todo el contenido técnico y multimedia que apoya a nuestras publicaciones en redes. En el caso de divulgación técnica, damos un tipo de cursos que llamamos cursos básicos. Esto se da en universidades principalmente, aunque también lo damos en alguna empresa cuando lo solicitan, o incluso alguna cadena de periodismo también nos ha llamado para preguntarnos, oye, ¿nos podéis impartir este curso? Y lo que hacemos es condensar todo el conocimiento que podemos sobre, por ejemplo, fisión, o tenemos otro de fusión, otro de aplicaciones médicas, otro de gestión de residuos, lo condensamos entre 5 y 9 temas y lo damos, pues normalmente dura entre 2 y hasta 4 horas, en una tarde, vamos. Y de esa forma damos una pincelada sobre todos los temas importantes de cada uno de estos campos. Eh, por otro lado, también tenemos seminarios más específicos, como el de reactores avanzados o el de aplicaciones médicas. Sobre nuclear en fácil, como decía antes, divulgación técnica y nuclear en fácil se distinguen básicamente por el público. Divulgación técnica suele ser gente que, aunque no está metida en el mundo nuclear, tiene una formación científica o técnica. Nuclear en fácil entra todo el mundo. Entonces, ahí damos charlas en colegios, en institutos, hacemos talleres, entran las visitas técnicas, que suele ser una de las actividades que tiene más impacto, porque aquí podemos visitar, por ejemplo, centrales nucleares, almacenes de residuos, instalaciones de investigación, etcétera, etcétera. Y por último, también congresos. Es muy importante que estemos presentes, por ejemplo, en ferias de educación, donde se pasean, pues el último año, la última que estuvimos, pasaron hasta 20.000 personas. Tú estás ahí en tu stand y simplemente tratas de captar la atención y la curiosidad de los estudiantes que pasan para que se interesen por lo que hacemos. Y como decía, todos estos tres equipos se combinan en uno más pequeñito en Cataluña para dar respuesta a esa región. Y eso lo hacemos porque es que en realidad solo en Cataluña tenemos 3 de las 7 centrales nucleares, 3 de los 7 reactores que tenemos en España están ahí en Cataluña. Y básicamente esto, como decía, nace del objetivo de descentralizar nuestra junta y nuestras actividades. Aparte de estos equipos, tenemos lo que llamamos los proyectos satélite y, por ejemplo, este año estamos escribiendo un libro. Ese curso que les comentaba, en concreto el de fisión, donde damos una pincelada sobre los distintos temas que están relacionados con la fisión nuclear, pues empezamos con fundamentos, seguimos con centrales nucleares, con combustible, residuos, protección radiológica, etcétera, etcétera. Pues todo esto lo hemos metido en un libro de 9 capítulos. Está previsto que esté listo el año que viene. Y por supuesto, si alguno está interesado, no duden en escribirme porque esto va a ser para la comunidad, para las personas que quieran aprender sobre ciencia y tecnología nuclear y va a estar escrito para que un público general, lo más general posible, pueda comprender todos los conceptos. Así que les animo a que si están interesados, que estén atentos a las redes y esto lo vamos a distribuir de forma gratuita para todo el mundo. En línea con ese objetivo de la transferencia de conocimiento, en la que es tan importante, sobre todo ahora mismo, como digo, con la construcción de nuevas centrales, lo que hacemos es una actividad en la que cogemos a una persona que lleva muchísimo tiempo en el sector, algunas incluso ya están jubiladas, y lo que hacemos es invitarle a tomar unas cervezas en un bar
nos sentamos a su alrededor y charlamos de forma informal sobre cosas que le puede preocupar a una persona que se acaba de incorporar al sector. Es decir, cómo es, le puedes preguntar cómo es vivir durante 40 años trabajando en lo mismo, por ejemplo. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te metiste aquí? ¿Qué has aprendido? ¿Qué harías de forma distinta? Eso te permite hacerlo de forma informal, un ambiente como el de un bar, y lo llamamos de lo no escrito porque normalmente allí esa persona, que en general puede tener cierta reputación, pues se puede de alguna forma quitar ese caparazón y hablar libremente de lo que le apetezca. Y por supuesto nosotros pues no vamos a grabarlo ni a dejar nada por escrito. Otra iniciativa, esta en particular, la propuse yo en su día y estoy especialmente orgulloso de ella, es un club de debate. Nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación al final siguen a las masas y las masas siguen a los problemas que tenemos actualmente. Si las masas oyen hablar de energía nuclear y quieren saber más, los medios de comunicación las van a seguir y también se van a querer interesar por saber un poquito más los periodistas. Entonces lo que hacen muchas veces es que acuden a nosotros para entrevistarnos, para que formemos parte de mesas redondas, de debates, y nos dimos cuenta que esto está muy bien y que cada uno se puede entrenar en su casa para hacer su mejor cuando se le invita a este tipo de foros, pero que es mucho más efectivo cuando nos entrenamos en grupo, entre nosotros. Y para eso es tan importante ese club de debate, donde lo que hacemos es nos damos caña entre nosotros, nos entrenamos, hacemos de abogados del diablo entre nosotros, para que luego, cuando salgamos a la realidad, pues ya hayamos aprendido de todos los errores, ya hayamos cometido todos los errores que se podían cometer, pues hacerlo antes en casa, en compañía amigable, que ante un periodista que muy a menudo son antinucleares. Y esto como nombre así, bueno, no sé si habéis visto la película de Dead Poets Society, pero a mí me gustaba especialmente y nada, pues un día de inspiración le puse este nombre al club de debate. Pero esto es una iniciativa que de verdad les animo, vosotros que ya tenéis un club, eh, pues es una experiencia muy positiva. Luego tenemos eventos que llamamos Nuclear Technology, en la que cada año elegimos una temática distinta. Pues el año pasado, por ejemplo, fue inteligencia artificial, este año ha sido robótica. Invitamos a las empresas en un foro a que presenten sus innovaciones en estos distintos campos. Estos se realiza en un día, por ejemplo, y tenemos distintos stands. Este año conseguimos reunir 10 empresas que trajeron sus robots. Algunos servían para inspección, otros servían para desmantelar centrales, otros servían para detectar radiación y así pues cada uno presenta su producto, esto le conviene a la empresa y invitamos al público para que pueda tocar y ver esos objetos innovadores, esas nuevas tecnologías para acercarlas al público general. Y por último, Jóvenes Nucleares es una organización basada en España, pero en otros países, sobre todo en el entorno europeo, con los cuales tenemos mucho contacto, pues también existen. No se llaman Jóvenes Nucleares, lo llamamos Young Generation Networks, de ahí la YGN. Y por supuesto estamos en contacto permanente con ellos porque nos beneficiamos de sus iniciativas y ellos se benefician de las nuestras. Incluso algunas son conjuntas. El año pasado, por ejemplo, organizamos un concurso de innovación para estudiantes donde cada país presentaba a su ganador y luego el ganador de cada país competía en lo que llamamos una final europea. Y eso, claro, el ganador de la final europea, que además fue el equipo español, pues sale de ahí con muchísimo prestigio, que es lo mismo que trabajo. Eso fue un ejemplo. También participamos en congresos europeos, congresos internacionales y, por ejemplo, también tratamos de mandar a gente a la COP, que este año, si no recuerdo mal, será en Emiratos Árabes y donde también tratamos de divulgar nuestro mensaje. Entonces, entrando un poco en el detalle de comunicación, aquí me voy a extender un poco más que en el resto de equipos. Hasta ahora hemos visto la visión general de lo que hacemos. Voy bien de tiempo. Eh, Aquí, bueno, eso es un poquito un collage y ahora voy a entrar en el detalle de cada uno. En Jóvenes Nucleares, en el equipo de comunicación, como decía, nos centramos en la actualidad, nos centramos en retransmitir los eventos que hacemos, tratamos de siempre hacer estas llamadas after movies, grabamos vídeos cortitos pues para que luego los publiquemos y a la gente le entren ganas de participar en la siguiente edición.
hacemos retransmisiones en directo comentando pues, series, como por ejemplo con la de Oppenheimer todavía no lo hemos hecho, pero lo hicimos con la de Three Mile Island de Netflix, que es malísima, por cierto. Yo no me molestaría en verla otra vez, por lo menos. Pero otras, por ejemplo, como la de nuestra sociedad madre, la Sociedad Nuclear Española, ha lanzado un documental y lo comentamos capítulo por capítulo. Esto lo hacemos en Twitch, por ejemplo. Luego, por supuesto, tenemos posts, algunos de carácter más técnico, lo que llamamos más cafetero. Otros son más pues, agradables para todos los públicos. Tenemos una cosa que funciona muchísimo, que es lo que llamamos pildoritas de información. Son simplemente facts, datos que lanzamos breves y que normalmente impactan a la gente, pero es que hay muchísimo desconocimiento en cuanto a lo que rodea la ciencia y la tecnología nuclear. Y ahí, por supuesto, también entra el mantenimiento de nuestra página web. ¿Cómo lo hacemos? Pues este equipo es fantástico porque tiene un engranaje que es que funciona muy, muy bien. Siempre empieza todo desde dentro del equipo de comunicación, empieza la gente de contenido técnico. Ahí se crea una idea y se revisa, como si fuera, bueno, aquí supongo que habrá investigadores, como el peer review de un journal paper. Cuando lo mandes, tienes un proceso de revisión, luego te dan el feedback y tú pues implementas ese feedback. Esa es la primera parte. La segunda parte es, y esto a veces ocurre en paralelo, el equipo multimedia pues trata de crear las imágenes que acompañarán a ese contenido técnico. Y por supuesto también hay una revisión, otro peer review. Cuando estos dos caminos convergen, el contenido técnico y el multimedia converge, esto se manda al community manager de cada red social para que lo posteen en su red. Y tratamos de hacerlo de forma sincronizada. Es importante que cada red social tenga ese community manager. Como digo, esto es algo que hacemos en nuestro tiempo libre. No nos podemos permitir sobrecargar demasiado a nuestra gente, porque lo que queremos es que estén a gusto y por tanto hay que repartir bien las tareas. Esto es un punto que es clave por si alguno se plantea hacer esto. ¿Qué sabemos que nos funciona muy bien? Pues contenidos, vídeos, por ejemplo, cortos, lo que comentaba de las píldoras de información, campañas para concienciar a la gente. En España, por ejemplo, y esto lo verán a continuación en alguna iniciativa, hay un plan de cierre de las centrales nucleares, ya veremos si ocurre, pero de momento el plan que tenemos dice que la primera central va a cerrar en 2027. Estamos a 2023 y como saben las centrales nucleares deben aprovisionarse de combustible, deben realizarse una serie de operaciones previas al desmantelamiento que en principio deberían empezar, si realmente cierran en 2027, pues deberían empezar el año que viene. Entonces tenemos poquito tiempo para evitar que esta central nuclear, que es la que produce la electricidad más barata en España ahora mismo y que no llega ni siquiera a no llega a los 50 años de vida, pues evitar el cierre de esa central. Eso es la campaña Salvar Almaraz. Les animo a que nos sigan en Instagram y que den soporte, porque la verdad es que es un tema que nos preocupa ahora mismo. ¿Qué más? Nos gusta dedicar tiempo a embellecer el contenido técnico. El contenido técnico en ocasiones puede ser un poco denso, espero que no sea lo mismo que esta charla. Y entonces lo que hacemos nosotros es tratar, esto lo hace el equipo multimedia sobre todo, de aportar imágenes y contenido visual para que la lectura de ese contenido técnico sea más amena. Y por supuesto, cuidar a nuestro equipo. Eso se consigue teniendo a mucha gente involucrada, y digo mucha para repartir esas tareas, y sobre todo con la regeneración. La Junta de Jóvenes Nucleares, esto no lo he dicho antes, puedes permanecer en ella 4 años. Después tienes que irte por estatutos. Esto lo que obliga es a esa regeneración continua que nos viene muy bien para, sobre todo, tener ideas nuevas a menudo. Y aquí está repartido un poquito la gente. Sé que no me van a ver porque aquí es muy tarde, están todos durmiendo, espero. Mañana es laborable, pero sí que quería poner un poquito caras a la gente de contenido técnico, de contenido multimedia y los community managers de las redes sociales. Como ven, es un equipo grande. El equipo de comunicación es nuestra joya, un poquito en Jóvenes Nucleares. Y algunos de los números a los cuales yo no doy mucha importancia, a mí lo que me importa es que la gente que lo sube, que participa en todo el proceso de creación, de revisión y de post de ese contenido,
pues que lo disfrute. Y los números están ahí, afortunadamente son bastante buenos, pero incluso cuando no lo son, hay que ver más allá de ellos. Y aquí, pues, esta la verdad es que me repito un poco, pero era un poquito para que veáis el tipo de contenidos que hacemos, contenido más técnico. Por ejemplo, pues cuando se... Claro, no sé cómo seguís la actualidad desde el otro lado del Atlántico, pero este año se puso en marcha el primer reactor tipo EPR en Europa. Eso fue un big milestone porque llevaba muchos años en construcción, muchísimos de retraso y de sobrecostes. Entonces esto fue un gran que contar al público. Como decía Advocacy, la central de Almaraz que va a cerrar si nada cambia en 2027 y tenemos una campaña, distintos eventos, como comentaba, comentamos series en directo y luego tenemos el Comic Fridays que sí que me gustaría hacer un poco de hincapié porque esto tenemos una persona que es buenísima dibujando con la tablet, no sé si es un iPad o lo que sea, y estos dibujos los hace ella. Hacemos viñetas para concienciar sobre algún tema, derribar algún mito de la energía nuclear y suelen funcionar muy bien. Y luego, por ejemplo, hacemos alfombrillas para el ratón, el mouse del ordenador y nos damos cuenta que tiene mucho éxito porque vayas a la empresa que vayas del sector nuclear en España, verás a trabajadores con alfombrillas con nuestros Comic Fridays. Eso es un tipo de merchandising que hemos visto, por ejemplo, que gusta mucho y que es útil porque todo el mundo usa alfombrillas del ratón. Y por supuesto, este equipo necesita más gente, cuanta más mejor. Entonces les animo que si quieren escaneen este QR y si no, por supuesto me pueden escribir. Les mandaré luego mi correo en el chat y me escriben cuando quieran. Podéis formar parte de esto desde Bolivia, desde Japón o desde España. O sea, a mí me da igual. Lo importante es que vosotros tengáis voluntad de colaborar y si es así, por favor, no dudéis en escribirme. Y ahora ya la parte final de la presentación. Voy a entrar un poquito en la divulgación, el equipo de divulgación técnica primero. Aquí, como decía, lo que nuestro ingrediente básico son los cursos básicos que decimos. Insisto, los impartimos en universidades o incluso en empresas cuando nos lo piden. Y tenemos pues, un menú de cursos. El que más triunfa habitualmente es el de fisión. Después tenemos el de fusión, el de gestión de residuos. Y a continuación iba a mostrar también el de medicina nuclear, que es una aplicación de la energía nuclear que no hay que olvidar, es muy importante y salva muchísimas vidas. Igual que el no emitir gases de efecto invernadero salva vidas, pues la medicina nuclear también salva muchísimas vidas y también es una forma más fácil de llegar a la población. Es decir, la percepción de que la medicina nuclear ayuda a salvar vidas es mucho más próxima, porque todos conocemos a una persona que ha sufrido cáncer, lamentablemente, pero en cambio el que la inhalación continuada de CO2 puede matar a una persona, pues eso parece que es algo más abstracto. ¿Vale? Y quiero concluir esta parte de divulgación técnica diciéndoles que todos estos cursos los tenemos subidos a nuestro canal de YouTube y por tanto que si quieren verlos, pues están ahí disponibles de forma totalmente gratuita. Y por último, el equipo de Nuclear en Fácil es equipo que se dedica a divulgar para todo el mundo, gente que sabe mucho y gente que no sabe nada en cuanto a lo técnico de este tema. Y aquí simplemente, pues al final, este es el equipo que tú ves y te hace sonreír, porque vas desde la escuela infantil, donde ahí veis a mi compañera Eli en medio de la imagen enseñando una maqueta de una central nuclear. Al lado tienes, a la derecha tienes estudiantes ya más creciditos de instituto. Luego también aquí entre las visitas técnicas que tenían tanto éxito. Esto es una central nuclear, como veis. Hacemos a la derecha del todo abajo, veis que eso trata de parecerse a una central nuclear o al esquema de una central nuclear con plastilina. Y luego abajo del todo a la izquierda, pues tenemos una feria de ciencia donde teníamos un stand de ese tipo y ahí veis los voluntarios que pues cualquier persona que se acercaba a ellos pues trataban de contarle alguna anécdota distinta o que no sabían para derribar esos mitos que rodean a esta tecnología. Y con todo esto, nada más, no traía una presentación muy larga, tampoco quería aburrirles
Y muchas gracias por su atención y ahora sí que si tenéis cualquier pregunta sobre jóvenes, funcionamiento de jóvenes, cómo unirse, indagar un poquito más en los equipos que he mencionado o cualquier pregunta sobre contexto de la energía nuclear en España o en Europa, pues trataré de responderlo lo mejor que pueda. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación, Pau. Estaba muy interesante y toda la actividad que llevan no es solamente la responsabilidad de una o dos personas, sino que tienen un equipo conformado, que eso es lo que le hace girar o ponerlo en movimiento, esto de jóvenes nucleares. Es la suma, nosotros también sabemos que es la suma y el apoyo de distintas personas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo en el chat, puede levantar la mano o directamente encender su micrófono si alguien quiere saber más de lo que hace o alguna pregunta respecto a lo que ha mencionado Pau. Eh, mientras están escribiendo, generen las preguntas, preguntarte, Pau, ahorita, qué hora está, en qué hora te encuentras? ¿Qué hora es allá por España? Pues son las 12:40 de la madrugada. 12:40, 5 horas de diferencia. Sí, 12, exacto. 4 horas de 4 horas. diferencia. Sí. Uy, Pero de verdad, un placer. No, no hay ningún problema. Mañana se va a hacer más dura la mañana, pero no hay problema. Yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante, Brian. Pau, ¿nos podrías comentar algo que siempre me ha intrigado un poco? Un poco de la historia, como, no sé, se ha fundado Jóvenes Nucleares, mm, un muy, muy poquito buena más sobre pregunta. eso. Gracias, Brian. Pues en realidad, Jóvenes Nucleares, como digo, es una organización que existe en otros países, tanto en el ámbito europeo como también en otros continentes. Y la primera organización de jóvenes nucleares nació en Suecia, en el 1994. Fueron un grupo de personas jóvenes que se juntaron y ya en el año, ocurrió en el 94, en el 95 ya se formó la misma organización en España. Entonces, nosotros, por ejemplo, hace un año eh, celebramos, bueno, celebramos el 25 aniversario hace unos años, en 2020. Y llevamos 25 años haciendo esto y ha pasado muchísima gente. Como digo, siempre vas a ser colaborador, nunca echamos a nadie. Si te apuntas, nunca te va a echar nadie. Pero en el puesto de responsabilidad que es la junta directiva, ser un miembro de la junta tiene un periodo de caducidad de 4 años. Y eso lo que hace es que continuamente tienes que ir renovando a gente. Entonces, desde el año 95 hemos estado acogiendo ideas de cantidad enorme de gente. Y eso hace que la organización también haya cambiado muchísimo. Incluso el nombre ha cambiado. Hace poquito tuvimos una reestructuración de nuestro logo, de nuestra imagen corporativa. Y lo que no ha cambiado nunca es que al final esto siempre ha sido por amor al arte. No cobramos un euro o lo que es la moneda que tengáis ahí por hacer esto. Lo hacemos porque nos gusta divulgar y porque nos preocupa el aspecto energético de nuestra sociedad y los problemas que acarrea. Entonces, eso se mantiene inmutable en el tiempo. Pero gracias por la pregunta. Espero haber respondido. Sí, gracias. Súper, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, igual eh, puede encender su micrófono, levantar la mano o escribirlo en el chat. Jóvenes Nucleares está conformado por profesionales y estudiantes o solamente profesionales, Pau, si nos puedes aclarar Ambas o cosas, ambas orientar. cosas. Y en general, permítame que ponga mi correo en el chat por si alguno ahora no puede hacer la pregunta, pero luego quiere mandármela, sin problema. Como decía, una línea de evolución habitual es que entras como estudiante, te gusta, terminas haciendo un máster de nuclear y terminas trabajando en lo nuclear. Y esto ocurre en un periodo de tiempo en el cual todavía te puedes considerar joven para entrar en jóvenes nucleares. Entonces,
es bonito ver esa transición muchas veces de una persona que entra colaborando cuando está estudiando el grado, del grado que sea, y luego va evolucionando hasta que se incorpora realmente como profesional del sector. Genial. Una pregunta en el chat. Carmen Mirabal pregunta, buenas tardes, ¿podría dar más información sobre los cursos básicos de aplicaciones? Mm, ¿Vale? Em, Como digo, ahora mismo ofertamos 4. En el curso os animo para saber más de todo esto, si os metéis en nuestro canal de YouTube, los vais a ver todos. El de fisión, que es, como digo, el que tiene más éxito normalmente, son 9 temas y en esos temas, pues como decía, empezamos con fundamentos, después hablamos de centrales nucleares, combustible nuclear, seguridad nuclear, protección radiológica, gestión de residuos, otras aplicaciones de la energía nuclear, porque no hay que olvidar que la eléctrica es solo, la producción de electricidad es solo una de ellas. Luego seguimos con la energía nuclear del futuro y por último damos un tema que es un poco la editorial, donde hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo la energía nuclear creemos que debe ser una parte de la solución climática que vivimos ahora mismo. Eso es solo el de fisión. Luego el de fusión, pues 9 temas más similares. Ahí contamos confinamiento magnético, confinamiento inercial y retos de ambas tecnologías. En el de residuos, pues ciclo abierto, ciclo cerrado, almacén geológico profundo, y luego nos vamos hasta temas como la transmutación. Y por último, el de aplicaciones médicas, ahí me pierdo mucho más porque no es mi campo, yo soy físico, pero ahí hablamos de distintos tipos de terapias y de diagnósticos. Insisto, muchas gracias por la pregunta. En YouTube podéis verlos de forma gratuita. Sí, Ok. voy a mandar el link. Este, sí. Está en YouTube, se encuentra con jóvenes nucleares, ¿verdad? Sí, correcto. Lo busco en un momento. Voy respondiendo a la otra pregunta, si queréis. Ok, entonces te lo leo. Sí, Cristian Fabricio pregunta, ¿puedes comentar un poco de tu formación académica, cómo la sentiste y cómo fue la experiencia? vale. Pues muchas gracias por la pregunta, Cristian. Yo empecé el grado de física, son 4 años. Yo siempre había querido ser físico desde pequeñito, pero no por lo nuclear. Yo entré en física por temas de cosmología, astronomía. Mucha gente entra en física por eso. El cosmos es muy atractivo. Sin embargo, me especialicé en física teórica hasta tal punto que me di cuenta que no iba a poder producir nada tangible en mi carrera. Es decir, yo me iba a dedicar a llenar pizarras o llenar libretas, pero yo quería dejar huella más a corto plazo, aplicar de alguna forma esos conocimientos a algo que pudiese beneficiar a la sociedad de alguna forma. Entonces ahí es donde de alguna forma terminé haciendo un máster de ingeniería nuclear. Era un buen momento. Estamos en un renacimiento de esa tecnología después de Fukushima, con muchísima inercia y va en aumento. Entonces yo sentí que era un buen sector en el que dejar esa huella, en mi caso. Después de eso, de ese máster, es un máster que es en Barcelona, pero es internacional y tuve la oportunidad de estar también en Estocolmo, en Suecia, un tiempo, donde ya me familiaricé con la investigación. Y después de eso, pues tuve la suerte de estar trabajando en el desarrollo de un reactor modular pequeño. No sé si ahí en este congreso se van a hablar de ellos, pero yo estuve trabajando en el desarrollo de un reactor de plomo y eso pues me catapultó bastante porque hizo que el currículum que tenía en ese momento fuera bastante atractivo y de ahí pues de cabeza a un doctorado. Y ahora pues nada, me quedan un par de meses para terminarlo. Esa fue mi experiencia, yo creo que es muy positiva. De verdad creo que es un sector muy especializado, muy valorado, entre nosotros sobre todo, y que hagas lo que hagas después, aunque te vayas del sector, la formación que adquieres en este sector te va a servir para afrontar cualquier tipo de problema fuera, porque es muy exigente. Espero haber respondido. Muchas, muchas gracias por la respuesta. Y sí, mencionas algo muy real. Muchos estudiantes se animan a estudiar la carrera de física por esto de astronomía o cosmología,
pero aplicaciones a la vida o a los seres humanos es muy complicado encontrar. Y bueno, en cuanto a nuclear, es muy abierto el nuclear porque pueden desarrollarse tanto experimentalmente, con simulaciones o de forma teórica, entonces es muy amplio el espectro en cuanto a nuclear. Bueno, la Mm. siguiente pregunta nos dice Catherine, con el tema de noticias, hace tiempo leí que querían cerrar o prohibir centrales nucleares en España y en Dinamarca. Creo que está prohibido. ¿O cómo manejan estas noticias? Como he dicho, en el caso español, que es el que tengo más a mano, prohibido no está, pero hay un acuerdo de cierre escalado que se dice. Eso significa que no van a cerrar todas a la vez. Tenemos 7 reactores ahora mismo operando en España. El primero, como decía, va a cerrar en 2027, el último en 2035, de forma escalonada. La alternativa que se propone en una primera versión de este plan, en donde se decía que se iban a cerrar los reactores, era incrementar la producción de gas natural en España a la vez que la de renovables. Con esta última parte nosotros siempre hemos estado a favor. Es decir, nosotros no somos partidarios de la energía nuclear como única solución. Nosotros somos parte de la energía nuclear como parte de la solución y otra parte, por supuesto, energías renovables. Somos partidarios de energías libres de emisiones o bajas en emisiones. Entonces, este plan coló a pesar del incremento en el gas natural. Sin embargo, recientemente se ha actualizado y ahora lo que dicen es que van a mantener el gas a los mismos niveles que hay ahora mismo, pero van a construir más renovables. El otro día es hace un par de días, estaba hablando con una persona que se dedica al sector eólico en España y comentaba que si tú ahora mismo compras un molino eólico, un aerogenerador, te va a llegar en 2029 por, por distintos motivos, entre ellos, pues ya sabemos que ahora mismo internacionalmente, por lo menos aquí en Europa, eh, hay ciertos productos que son complicados de conseguir. Entonces, ¿cómo van a hacer para que en 2035 se pueda suplir esa producción nuclear que funciona más del 90% del tiempo en España con placas solares y con aerogeneradores? Pues esa es una pregunta que yo también me hago y si alguien tiene la respuesta, por favor, que me manden un email. En el caso de Dinamarca, sé que también son contrarios a la construcción de centrales nucleares. El gobierno, la población, insisto, por lo menos en Europa, que es lo que tengo más cerca, la población está siendo cada vez más favorable. Y en la mayoría de países de la Unión Europea ahora mismo es favorable. También es paradójico que en Dinamarca tengan dos de las startups más potentes en cuanto al diseño de reactores modulares, en concreto de sales fundidas. Les animo a que investiguen, se llaman Seaborg y Copenhagen Atomics. Sin embargo, es cierto que en el país no se contempla el gobierno es contrario a la producción de energía nuclear. Pero buena pregunta, gracias. Bueno, hay una pregunta de Manuel Durán y dice, ¿te sigue apasionando la astrofísica y la cosmología? ¿Y qué tanta importancia le ves a la física nuclear en estos campos y las áreas de investigación? Muchas gracias por la pregunta, Manuel. Buena pregunta. A mí me sigue apasionando. Yo siempre digo, y al final soy físico de médula. Me apasiona esto. Lo que pasa es que no tengo tanto tiempo, en realidad no tengo tiempo para dedicarle ahora mismo a otros campos que no sean la nuclear. Yo investigo muchas horas del día y las otras pocas que me quedan las dedico a jóvenes nucleares. A veces se entremezclan, pero la verdad es que me queda poco tiempo para dedicar a otros temas como la astrofísica y la cosmología que me encantarían. En estos campos la energía nuclear tiene un papel fundamental porque al final esas disciplinas se basan en el estudio en gran parte de las estrellas y las estrellas son básicamente energía nuclear. Así que es fundamental. Es decir, no encontrarás a un cosmólogo o un astrofísico que no domine el campo de la física nuclear, sobre todo de fusión. Y el estudio de los fenómenos que se producen en esas estrellas también, por supuesto, ayudan al desarrollo de tecnologías aquí en la Tierra, de fusión, no la fusión gravitacional, pero sí te pueden ayudar a entender cómo se mueven los plasmas, cómo se comportan.
y eso, por supuesto, pues, la física nuclear es fundamental. En las áreas de investigación, pues yo trabajo en un centro, CIEMAT, es el Centro de Investigaciones Energéticas en España, es el único centro de investigación de energía nuclear. En realidad surgió en los años 50, perdón, con fines militares, pero a partir de los 70 se convirtió en un centro que se dedica a la investigación para fines pacíficos y en concreto somos un centro tecnológico. Y ahí pues tenemos 50 personas trabajando ahora mismo en fisión y luego tenemos otras muchas otras, no sé el número, trabajando en fusión también. O sea, son dos campos que están muy presentes en mi centro, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, Manuel Durán dice muchas gracias por la excelente respuesta. Muchas gracias a ti, Manuel. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo sé que hay, bueno, puede haber bastantes preguntas igual con el trabajo que desarrollan. Y nosotros igual somos un grupo que estamos creciendo. Tenemos un año, un poquito más de un año apenas, Mm. y ya somos bastantes interesados y estamos expandiéndonos para difundir lo que es nuclear a todo el país, porque las áreas de nuclear son distintas. Si nos podrías hablar un poquito de las áreas que se pueden relacionar con nuclear, por favor. Claro. Además, Jóvenes Nucleares es un buen ejemplo de la mezcla, porque en la Junta, que es lo más cercano que tengo, esas 14 personas, tenemos desde ingenieros, físicos, a abogados, gente que se dedica a la comunicación, es decir, tenemos de todos los rangos y eso cada vez vemos que es más frecuente. Al final, en una central nuclear se encuentran perfiles, por supuesto, ingenieros, se encuentran físicos, se encuentran químicos y mezclas de estas, ingeniería química, ingeniería física. Em, pero también hay muchísima gente de comunicación. Por ejemplo, es muy importante que todas las centrales nucleares tengan un departamento fuerte de comunicación. Uno de los errores, a mi juicio, de la industria nuclear en el pasado es que era una industria muy opaca. Nunca se tenía que preocupar de dar explicaciones a nadie porque de alguna forma entiendo yo que se pensaba que la gente era demasiado ignorante para comprender ciertas explicaciones. Esto no es así. El problema no era de la gente, el problema era del orador, que a lo mejor no era lo suficientemente bueno como para transmitir esos conocimientos, que en sí son complejos. Una reacción nuclear es un fenómeno complejo de contar, pero no imposible, hay que esforzarse un poquito. Entonces, como decía, ese departamento de comunicación es fundamental, porque si no lo tienes, de vez en cuando te encuentras algún director de una central nuclear que dice alguna barbaridad y luego tenemos el periodista que lo corta y eso puede ser un desastre. Y un desastre en una central nuclear puede ser un desastre en todas las centrales nucleares, porque al final es un sector que está muy ligado y ya lo vemos nosotros. Es decir, nunca ha habido un accidente nuclear en España, pero todavía nos perjudica el accidente de Chernóbil en Ucrania en el 86. Entonces, de ahí, un accidente en una central nuclear o una mala entrevista en una central nuclear puede repercutir en todas las otras. Y por otro lado, ya te digo, de recursos humanos, bueno, hay muchísimos abogados. Por ejemplo, mi pareja se dedica a asegurar centrales nucleares y en su empresa pues son abogados. Las centrales nucleares, no hay una empresa de aseguradora, no hay una aseguradora, perdón, que tenga el capital suficiente para asegurar un desastre nuclear porque tiene unas consecuencias que lamentablemente serían brutales. Entonces, hay muchas empresas que se unen entre ellas, por ejemplo, para asegurar esas centrales nucleares. Y esas empresas necesitan tanto la gente técnica que se dedica a comprobar que las especificaciones del contrato se cumplen, como personas que sepan de ley. Hay una disciplina que es el derecho nuclear y es muy importante. Pues eso, he mencionado un poquito los perfiles que tenemos en jóvenes, pero por supuesto, seguro que hay muchos psicólogos. Al final son trabajos en ocasiones que pueden ser bastante densos para la mente. Cuando, por ejemplo, un operador tiene que operar durante 8 horas sin parar, sin haber dormido por la mañana porque tiene turno de noche. Entonces, a esta gente mentalmente hay que cuidarla y los psicólogos también ejercen un papel muy importante. Podría mencionar más, pero me voy a callar aquí por no saturar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hemos tenido la ponencia del doctor
Pau Aragón, de Jóvenes Nucleares, CIEMAT. Muchas gracias, Pau. Quizás tus últimas palabras de despedida y terminamos la ponencia. Gracias. Genial. Pues muchísimas gracias a vosotros. A mí me encanta, súper puntual. Os he dejado la web de Jóvenes Nucleares si queréis saber alguna cosita más. Insisto en que tenéis mi correo para cualquier cosa. Y nada, espero veros el año que viene. Y por supuesto, si alguno quiere formar parte de nosotros, si vosotros como Club de Física queréis iniciar algún tipo de colaboración, estaríamos encantados de sentarnos a hablar y seguro que sale algo precioso. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias, gracias, Pau. Eso nos encanta. Bueno, tenemos más trabajo todavía. Genial. Hasta, Bueno, un hasta placer. pronto, Pau. Hasta pronto.